Hace unos minutos estuve posteando acerca de por qué Dios permite el sufrimiento. Y verdaderamente esta es una antigua pregunta de hace más de 4000 años atrás, aproximadamente. Esta la hizo una víctima de reveses personales, familiares y económicos. Habló a los cielos silientes y suplicó: hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Sí, esta persona fue Job. Esta persona lo vemos, hermano amado, hablar a los cielos silientes en el capítulo 10, versículo 2 al versículo 3. Puede poner pausa allí y poder ir a su Biblia. Todavía se hacen estas preguntas. ¿Acaso me odia Dios? ¿Es por eso que permite que sufra tanto? ¿O por qué yo y no otros? Existen respuestas, no totales, pero sí suficientes para entender un poco el dolor y para que aprendamos a beneficiarnos del sufrimiento. Puede que el cielo no conste o no conteste, mejor dicho, todas nuestras preguntas, pero sí nos da las respuestas que necesitamos para confiar y amar en aquel que en nuestro dolor nos pide que nos acerquemos a Él. La vida puede ser difícil de entender. En el intento de abordar las crudas realidades de nuestra existencia, podemos frustrarnos fácilmente. Anhelamos respuestas al inmenso problema del sufrimiento. Incluso puede que nos preguntemos por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. No sé si te has preguntado tú eso en un momento de la vida, hermano. Pero sí, yo creo que más de unos cuantos cientos de miles de personas nos hemos preguntado eso. Hoy vamos a tratar de aclarar esto, aunque no tenemos todas las respuestas. Muchas veces las respuestas parecen evasivas y ocultas fuera de nuestro alcance. Claro, sería lógico que un terrorista los matase su propia bomba, o que un conductor temerario condujese un accidente grave, que él lo sufriese, no fuera otro, que una persona que juega con juegos se queme. Hasta sería lógico que un fumador empedernido muriese de cáncer. Todo esto fuese lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir de los hombres y mujeres y niños inocentes que mueren víctimas de un atentado terrorista? Y del joven que sufre daños graves en el cerebro porque un conductor borracho provocó un accidente a la persona cuya casa se quema sin que haya tenido ella la culpa. O del niño de 2 años que contrae leucemia desde su nacimiento. Es tremendo esto. Es peligroso y hasta necio pretender que tenemos una respuesta completa al por qué Dios permite el sufrimiento. Creo que nadie tiene todas las respuestas y muchas veces el cielo se va a cerrar y no nos las va a dar. Las razones son muchas y complejas. Es igualmente impropio exigir y entender dichas razones cuando el afligido Job del Antiguo Testamento se dio cuenta que no tenía derecho a exigir una respuesta de parte de Dios. Vea qué interesante, en Job capítulo 42 al versículo 3 nos dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hasta el propio Job, después de haber atravesado todas las circunstancias del dolor, se le clarifica la visión, se le clarifica el entendimiento y nos da este regalo de la revelación, que hablamos muchas veces lo que no entendemos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Sigamos avanzando en cuanto a por qué Dios permite el sufrimiento y te darás cuenta que es bálsamo para nuestras almas. Sin embargo, Dios nos da algunas respuestas, aunque no sepamos por qué una persona en particular contrae una enfermedad. Si sabemos parte de la razón por la que existen las enfermedades, eso cualquiera lo sabe. Y aunque puede que no entendamos el por qué enfrentamos un problema en particular, sí podemos saber cómo lidiar con la situación y responder de forma que agrade al Señor.
Con esto te estoy diciendo y que no te estoy librando de que no vamos a padecer. El mismo Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos nosotros aflicciones, que en el mundo íbamos a padecer diversos sufrimientos. Con lo que te estoy diciendo entonces, quiero decirte que no te estoy diciendo que el cristiano o el Hijo de Dios no va a sufrir, sino que debemos de entender el por qué sufrimos y responder de manera agradable a lo que está pasando en nuestra vida. Quiero citar esta frase: el sufrimiento constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe de los hijos de Dios. En medio del sufrimiento es un desafío para nosotros mantener una postura de fe y no de duda. Verdaderamente esto es así. En el sufrimiento nosotros debemos ser firmes, hermano amado, de manera extraordinaria. Ir más allá de lo que otros lo harían y no dudar de que Dios tiene un plan en medio de todo esto. No puedo decirte que comprendo todo acerca del sufrimiento porque no pretendo engañar a nadie, ni me pretendo engañar a mí mismo. No conozco todo acerca del sufrimiento. Es posible que lo más que necesite ahora, o lo más que tú necesites, o que mucha gente necesite, sea un abrazo, o alguien que lo escuche, o alguien que se siente a tu lado en silencio. Mas sin embargo, en algún momento vas a querer y necesitar que las verdades de la palabra de Dios consuelen y te ayuden a ver la situación de la perspectiva de Dios. Mi oración en este momento es para que tú, en tu vida personal, tu fe en Dios permanezca firme, incluso aunque tu mundo parezca desboronarse o estar en pedazos. La pregunta es, ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? En nuestro dolor, ¿dónde está Dios? Hacemos esas preguntas, ¿no? Si Dios es bueno y compasivo, ¿por qué la vida es a veces tan trágica? Número 3, para poder seguir con las preguntas, ¿ha perdido Dios el control? Y esto nos lleva a la pregunta número 4. O, si todavía tiene el control, ¿qué es lo que trata de hacerme a mí y a otras personas? Lo que muchas personas tienen por persuasión, que se han persuadido por los medios informativos o porque alguien les dio esta información, es lo siguiente. Número 1, algunas personas han optado por negar la existencia de Dios, porque no pueden imaginar a un Dios que permite la desgracia. Qué fácil, ignorar a Dios. Segundo, que lo han hecho por persuasión. Otros creen que Dios existe, pero que no quiere nada con Él porque no cree que sea un Dios bueno. Tercera, otros se han conformado con creer en un Dios bondadoso que nos ama, pero que ha perdido el control de un planeta rebelde. Y la cuarta, aún otros se aferran con firmeza a creer en un Dios sabio, poderoso, amoroso, de que de alguna manera usa el mal para el bien. Si escudriñamos la Escritura, la Biblia, que es la misma que presenta un Dios que puede hacer todo lo que desea, eso así como nos lo presenta la Biblia, Él puede hacer todo lo que desea. A veces actúa por misericordia y hace milagros a favor de su pueblo. Sin embargo, en otra ocasión ha optado por no hacer nada para impedir la tragedia. Se supone que esté íntimamente involucrado en nuestras vidas. Sin embargo, a veces parece sordo, aunque clamemos pidiéndole ayuda. Tranquilo, no estoy tratando de decir que Dios no nos escucha o que no existe Dios. Relájate. En la Biblia nos asegura que controla todo lo que sucede, pero a veces permite que seamos el blanco de personas malas, de malos genes, o de lo que hoy estamos pasando, virus peligrosos o de desastres naturales. Si le pasa lo mismo que a mí, seguramente anhelará poder tener una respuesta a este incomprensible asunto del sufrimiento. Creo que Dios nos ha dado suficientes piezas para armar este rompecabezas,
para ayudarnos a confiar en Dios, e incluso cuando no tenemos toda la información que nos gustaría tener. En este breve estudio veremos que la respuesta básica de la Biblia son que nuestro buen Dios permite el dolor y el sufrimiento en el mundo para alertarnos al problema del pecado, para dirigirnos a responderle de fe y esperanza, para moldearnos de manera que seamos más semejantes a Cristo y para unirnos de forma que nos ayuden mutuamente. Esto es uno de los por qué del dolor y el sufrimiento. Nos moldea para que respondamos con una fe y una esperanza, pero también para unirnos, para ayudarnos mutuamente. No es para darle la espalda a alguien o para deformarnos. Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo, el Cristo. El sufrimiento también nos dice que nos sirve para alertarnos. Y tú nos dirás, me preguntarás, eso no está muy cuerdo que se diga, pero piensa por un momento en un mundo sin dolor. ¿Cómo sería en principio la idea? Creo que puede sonar un poquito atractiva. Se acabaron los dolores de cabeza, el dolor de espalda después de estar sentado largas horas en el trabajo, o el dolor de pies, los dolores estomacales, las palpitaciones cuando el martillo te das en el dedo y no en el clavo, los dolores de garganta, los que predicamos o los que cantan, o diversas formas que dan discursos. Entonces, sin embargo, tampoco había una sensación que permita darse cuenta de que tiene un hueso roto o un ligamento desgarrado. No habría una alarma que nos permitiese saber que tenemos una úlcera haciéndonos una llaga por dentro en el estómago, ni la molestia de que adquiríamos un tumor cancerígeno o canceroso que crece para invadir todo nuestro cuerpo. No había irritación de pecho que permitiese saber que los vasos sanguíneos que llegan a nuestro corazón se están obstruyendo, ni dolor que advirtiera de una apendicitis inflamada. Te puedes poner a pensar. Entonces el dolor nos sirve para alertarnos. Por más que aborrezcamos el dolor, tenemos que admitir que muchas veces tiene un propósito bueno. Nos advierte cuando algo no anda bien. Para eso sirve el dolor. Nos advierte de algo. El dolor no es malo. El dolor tiene un propósito en sí. No, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que en medio de ese sufrimiento nos está indicando que algo no está bien. Entonces el problema, o el verdadero problema, es la causa de la desgracia, no la agonía en sí. ¿Qué causó el dolor? A eso debemos de ir nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que está causando el dolor? ¿Verdad? Porque el dolor es simplemente un síntoma, entonces hay que ir exactamente a lo que está provocando ese dolor. Una sirena, una campana que suena cuando una parte del cuerpo está en peligro o se halla bajo ataque. Eso es el dolor, es una alerta. Nos está alertando, iglesia. Entonces, qué interesante es que podamos ver por qué Dios permite entonces el sufrimiento. Es para alertarnos que algo no está bien. Muy interesante. Esta es la parte que veremos, cómo el dolor podría ser la manera que de Dios para alertarnos respecto a qué. Dirás, número 1, que algo anda mal en el mundo. El sufrimiento que hoy vivimos es porque algo anda mal en el mundo. Número 2, algo anda mal en las criaturas de Dios. Y 3, algo anda mal en mí. Cualquiera de estos problemas podría ser la razón del dolor en nuestras vidas. Examinemos cada uno de los posibles análisis acerca de esto. Número 1, hablamos acerca de que algo anda mal en el mundo. La triste condición de nuestro planeta indica que algo ha salido terriblemente mal. El sufrimiento que experimentamos y la angustia que percibimos en los demás indica que el sufrimiento no discrimina raza, condición social, religión ni moralidad. Es lo que vemos hoy acerca de este virus.
acerca de esta pandemia que hoy estamos viviendo. No discriminan ni la raza, ni la condición social, ni la religión, ni la moralidad. Puede parecer cruel, fortuito y sin propósito, pero verdaderamente esto forma parte y nos da a entender que algo en el mundo está mal. Se han prendido las alarmas y esto es necesario que suceda para que nosotros nos percibamos que algo está pasando en el mundo que no debería de haber pasado. A las personas que tratan de ser buenas les suceden cosas malas, y a los que disfrutan la maldad les suceden cosas muy buenas. Hemos cuestionado eso muchas veces. Mientras estoy aquí sentado, estoy pensando en todo el sufrimiento que han experimentado mis amigos, mis compañeros, parientes, vecinos, hermanos en la fe. Casi no puedo creer la larga que es la lista, y eso que no está completa. Estas personas han sufrido mucho sin que aparentemente hayan tenido la culpa de su sufrimiento. Un accidente, un defecto físico congénito, un desorden genético, un aborto involuntario, un padre abusivo, un dolor crónico, un hijo rebelde, una enfermedad grave o accidental, la muerte de un cónyuge o de muerte de un hijo, una relación rota, un desastre natural. Simplemente no parece justo. De vez en cuando me siento tentado, no me vayas a criticar por favor, a dejarme dominar por la frustración que todo esto pasa. Pero podemos tener unas preguntas en medio de esto. ¿Qué tal si las examinamos un poquito? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿No te has puesto a preguntar cómo podemos resolver todo esto? ¿Cómo vivir con las cruciales verdades? Con las crueles verdades de la vida sin negar la realidad ni ser vencido por la desesperación. ¿Cómo podemos hacer eso? Número 2, ¿no pudo Dios haber creado un mundo en el que nada saliese mal? Tercera, ¿no pudo haber hecho un mundo en donde la gente no tuviese nunca la capacidad de tomar malas decisiones ni de herir a otros? Cuarta, ¿no pudo haber creado un mundo donde los mosquitos, la mala hierba, el cáncer, el SIDA no existieran? La respuesta es sí pudo, pero no lo quiso hacer. Muy interesante esto. Entonces entendemos por qué Dios no lo hizo así. Entendámoslo por favor en esta hora. El regalo más importante de la humanidad es la libertad. La capacidad de escoger, de llevar consigo el riesgo de tomar buenas y malas decisiones. Eso es libertad, eso es libre albedrío. La Biblia sigue la pista a la entrada del sufrimiento y del mal en el mundo hasta llegar a una terrible cualidad humana. Hay que decirlo. La libertad es la terrible cualidad humana que se tiene. Porque es así, hermano. Si usted pudiera escoger entre ser una criatura con libertad de pensamiento y un robot en un mundo sin dolor, ¿cuál preferirías? ¿Cuál clase de ser glorificaría más a Dios? ¿Qué tipo de criatura amaría más a Dios? Pues obviamente la criatura, no el robot. Nosotros pudimos haber sido creados para ser como la graciosa muñequita de baterías que cuando la aprietas te dice te quiero, o como el muñequito ese moradito de Barney que le presionas la manita y empieza a decirte te quiero yo. Pudimos haber sido mecanizados, pero Dios tomó el riesgo de crear seres que puedan o que pudiesen hacer lo inconcebible, rebelarse contra su creador. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ves cómo es Dios de hermoso? ¿Ves cómo es Dios de impresionante? Que pudo habernos creado seres sin pensamiento, sin decisión, como robots de cuerda, ir para allá, venir para acá, pero no lo hizo. ¿Qué sucedió en el paraíso? La tentación. Las malas decisiones y las trágicas consecuencias destruyeron la tranquilidad de la existencia de Adán y Eva.
En Génesis capítulo 2 y capítulo 3 nos lo explica. Puedes ponerle un poquito de pausa y poder ver allí lo que Dios quiere decirnos o quiere también transmitirte a ti. En esta explicación minuciosa, cómo Satanás probó el corazón de ellos por el del Señor. Y fracasaron. En términos bíblicos, ese fracaso se llama pecado. Y es que aquí está el asunto. Algo anda mal en el mundo. Y es esto. Y de la misma manera que el virus del SIDA infecta un cuerpo, o el mismo coronavirus que hoy está acá, infectando los cuerpos, destruye el sistema inmunológico y conduce a la muerte. Asimismo, el pecado se propaga como una infección mortal que pasa de una generación a otra. Cada nueva generación hereda los efectos del pecado y el deseo de pecar. Todas las generaciones tienen una herencia de pecado, la herencia de los efectos del pecado y el deseo de pecar. Todo eso lo tenemos. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 nos lo afirma. También lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 al 18. Nos dice que heredamos los efectos del pecado, o sea, la maldición. O sea, que todo aquel que nace en esta tierra está bajo una maldición del pecado, los efectos del pecado. Y no solamente los efectos del pecado, sino también el deseo de seguir pecando. Dios verdaderamente es impresionante cuando decidió hacernos de esa manera. Voy a citar a C.S. Lewis cuando dice: Dios nos susurra en nuestros placeres. Cuando todo está yéndonos bien, nos susurra, nos está hablando sollozamente a nuestros oídos. Y habla a nuestras conciencias con ese susurro. Pero grita en nuestro dolor. El megáfono que usa para despertar a un mundo sordo es el sufrimiento, es el dolor, es la muerte, es la pérdida, es la naturaleza levantándose en contra del ser humano. Es allí donde nosotros vemos que los terremotos, que los tsunamis y demás son los gritos de Dios por despertar a un mundo sordo que quiere y desea seguir haciendo lo malo delante de sus ojos. No solo tuvo la entrada al pecado en el mundo, los efectos devastadores sobre la naturaleza de los seres humanos, sino que también provocó el juicio inmediato y continuo de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Después de Adán pecar, después de Adán y Eva pecar, activaron un juicio inmediato, pero también un juicio continuo de parte de Dios en la tierra. Dios está molesto, Dios está muy, muy molesto con la creación. Y la creación sigue con los efectos del pecado que vimos y con el deseo de pecar. Tristemente, el mundo tiene algo. El mundo está mal. El mundo dejó de ser lo que Dios determinó para cual lo creó que fuese. Interesantísimo entonces que algo anda mal en el mundo y es el pecado. El pecado trajo el juicio inmediato de Dios y el juicio continuo de Dios en la tierra. Por eso lo vemos en Génesis. Ponle un poquito ahí de pausa para repetirlo. Verdaderamente lo que te estoy diciendo nos relata cómo la muerte física y espiritual se hicieron parte de la existencia humana. Son consecuencias, señores, amados, hermanos. El pecado trae consecuencias, trae juicio inmediato y continuo de parte de Dios a la creación, al mundo. Lo que hoy estamos viviendo es eso, la muerte física y la muerte espiritual. Para darte un dato, los partos se hicieron dolorosos. La tierra fue maldita con cardos que harían difícil el trabajo del hombre. Adán y Eva fueron echados del jardín especial dedicados para ellos, donde habían disfrutado de una íntima comunión con Dios. Eso lo vemos en todo lo que habla Génesis capítulo 3. Qué terrible. ¿Fue Dios malo? No. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Tiene que traer juicio sobre lo injusto y juicio sobre lo justo. Jamás Dios va a ser injusto. Jamás Dios va a hacer algo indebido. Alabado sea su nombre.
Entonces en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos describe toda la creación de Dios, gimiendo y esperando deseoso el momento que sea liberada de la maldición de la degeneración, hecha de una forma nueva, libre de los efectos del pecado. Hasta la tierra está sometida. Por eso ves los tsunamis que se levantan, la tierra está bajo ese efecto de pecado, está trayendo dolor al ser humano, porque está bajo los efectos del pecado. Santo es el Señor. Oh Dios mío, da ganas de, no sé, hermano, llorar si uno comprende todas estas cosas. Esto lo hallamos en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Ahí va a haber un tiempo donde la creación va a ser liberada, porque la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando nuestra manifestación, o sea, el arrebatamiento de la amada iglesia. Gloria a Cristo. La enfermedad, los desastres y la corrupción son síntomas de un problema mayor. Voy a volverte a repetir esto. La enfermedad, los desastres y la corrupción son síntomas de un problema mayor. La raza humana se rebeló contra el Creador. Santísimo Dios. Eso se llama pecado. A eso se llama pecado. El pecado es la situación por la cual la situación hoy estamos padeciendo. Son síntomas de un problema mayor. El problema es el pecado. El problema mayor, vuelvo a repetírtelo, es el pecado. La raza humana se ha rebelado contra el Creador. Número uno, toda tristeza, aflicción y agonía son efectos recordatorios de nuestra difícil condición humana, que es el pecado, la creación caída. Estos son recordatorios que el Señor ha tenido que dejarnos, efectivos recordatorios: la tristeza, la agonía y la aflicción. Al igual que una pantalla gigante que tú pasas por la calle y brilla, la realidad del sufrimiento comunica a gritos el mensaje que el mundo no es aquello para lo cual Dios lo creó. Dios no creó este mundo. Este mundo, el ser humano lo corrompió. El ser humano lo destruyó. Todo lo que aquí pasa no es un diseño divino, es un diseño carnal, es un diseño demoníaco, es un diseño perverso y pervertido. No es lo que Dios quiso. Por eso hoy vemos y sentimos las consecuencias de no hacer lo que Cristo nos pidió que hiciésemos como iglesia amada. Por tanto, la primera y más básica respuesta al problema de la existencia del sufrimiento es el resultado directo de la entrada del pecado al mundo. Ya casi terminamos la primera parte de este estudio. El dolor nos pone sobre aviso de una enfermedad espiritual que está arruinando todo nuestro planeta. Muchas veces nuestros problemas pueden ser meramente los efectos secundarios de vivir en un mundo caído, sin que tengamos directamente la culpa de ello. Espero que hayas tomado un poco de esta palabra para edificar tu vida y bendecirte, porque lo que yo busco es bendecirte. Un fuerte abrazo, bendición para ti y toda tu casa. Nos vemos en breve en la segunda parte de este estudio, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Vimos el por qué y el para qué sirve el sufrimiento y qué lo provoca. Que el Señor te bendiga, amada iglesia del Señor y amigos en general. Bendición para ti.